El caso de Andrés es simplemente unas molestias en la rodilla que bueno, han ido a más y que entendemos que es mejor cuidar al jugador. Sus sensaciones siempre son prioritarias y mandan las del jugador, claramente. Con los doctores hemos decidido que era mejor que descansara para este partido. Y Neymar está en la lista, con lo cual está a disposición del entrenador, está a disposición de poder jugar. Se entiende muy fácil, si, por lo menos desde mi punto de vista. Es cierto que Gerard arrastra desde el Mundial pasado y final de la temporada pasada la lesión de la cadera, una lesión que le impedía estar en aquel momento en perfectas condiciones. Ha empezado la pretemporada manteniendo todavía ese tipo de molestias y imposibilitando en alguna sesión algunos ejercicios, pero desde hace, bueno, esta última semana y desde hace incluso la anterior, yo lo veo en muy buenas condiciones. Ha hecho todos los entrenamientos, está perfecto para lo que pueda ser poder participar en la competición. Lo considero así, lo he visto así y lo llevo en la lista. Me parece muy bien que los jugadores se marquen objetivos. Gerard Piqué siempre ha sido uno de los mejores centrales en estos últimos años, por rendimiento del mundo, llámalo como quieras, del mundo, de Europa, da igual, de los mejores centrales o de uno de los centrales de referencia, y a partir de aquí, si él lo ha dicho, me parece muy bien que tengan esa ambición personal de recuperar algo que ellos consideran que es suyo. Pero se lo digo me parece muy bien que lo diga Gerard, pero también lo tiene que decir Marc Bartra, lo tiene que decir Jeremy, lo tiene que decir Mase, lo tiene que decir todos los Thomas, todos los centrales que tenemos, todos los jugadores. Que se marque un objetivo personal lo más alto posible, creo que es maravilloso y creo que debe ser el objetivo prioritario de cada uno. Y luego, si va a jugar o no, mañana se lo digo primero a los jugadores y luego veréis si juega Gerard o juega otro compañero. Bien, te lo puedo valorar perfectamente, no solo a Gio, sino a Uche, sino a Vieto, a Cherisev, a Cani, a Trigueros, a Bruno, a cualquiera de los jugadores que pueda actuar en esas posiciones de ataque, a su línea defensiva. Se han reforzado bien, han fichado también a Rukavina. Tienen muchas posibilidades, muchas situaciones. Conocemos cómo juega el Villarreal, sabemos la peligrosidad que tiene si los dejas tocar, cómo se relacionan por dentro, cómo llegan por las bandas. Tienen remate, tienen una buena transición, tienen una buena actuación defensiva, con un 4-4-2 claro. Conozco a Marcelino muy bien, es asturiano, ya lo sabéis, de Gijón además, y conozco perfectamente. Seguramente que tendrá algo preparado también para sorprendernos, porque él también nos conoce muy bien a nosotros. Y bueno, cuento con que va a ser un partido que nos va a exigir al 100% si nosotros queremos de verdad ganar los 3 puntos. No irá cedido ninguno. También la tengo triplicado en el lateral izquierdo, o cuadruplicado. O sea que era lo que buscábamos. Estoy encantado de que haya venido Douglas, ha hecho un esfuerzo el club y se lo agradezco, la dirección deportiva y yo, jugador que nos va a aportar cosas en ataque, en defensa también, pero sobre todo en ataque creo que tiene claridad, tiene llegada, tiene calidad. 1 contra 1 nos va a venir muy bien. Creo que merece la pena haber hecho este esfuerzo. Cuento con muchos jugadores en esa posición, también en otras, y depende de su rendimiento el que escoja yo para jugar, pero la posición del entrenador en este caso es ideal. Bueno, nosotros ya tenemos un conocimiento de lo que es Douglas. Su posición claramente es la de jugador de banda muy largo, con mucho recorrido, como se suele jugar en Brasil. En principio lo vamos a ver en su posición natural, y a partir de ahí hay jugadores, el mismo Adriano podría jugar también por dentro. Hay jugadores que por su versatilidad pueden actuar en varias posiciones. Cuando vea a Douglas actuar con nosotros en esa posición, no descarto. Ya sabéis que me gusta mucho ese tipo de jugadores que puedan hacerlo, pero en principio lo vamos a ver en su posición.